Pantalla. Sí, señor. Ay, vale, muchas gracias. Bueno, entonces, como ya hemos mencionado, pues el tema que trabajo a continuación es un tema de pronto un poco particular. Algunos lo habrán escuchado en un contexto quizás algo más de la charla común, pero no se ha escuchado en ámbitos clínicos, por lo menos yo nunca lo había escuchado sino hasta el final ya de mi pregrado. Este tema se va a tratar completamente de adicción a la comida, pero abordándolo desde este interrogante, si verdaderamente existe o no. ¿Y a qué va esto? Hay mucha literatura, se ha ido desarrollando nuevos estudios, cuando haremos un poco más, pero todavía no había ciencia cierta algo definido. Podemos ver, por ejemplo, en nuestra guía diagnóstica, que es el DSM-5, no contamos todavía con este diagnóstico, sin embargo, ya se han ido incluyendo otros trastornos en parte de diagnósticos de las adicciones, como trastornos conductuales, como lo son el del trastorno por juegos patológico. Entonces, pues, es una posibilidad, hay que irlo discutiendo. Precisamente acá yo les voy a traer los puntos tanto a favor como los puntos en contra, y más bien abrir este espacio de discusión al futuro. Permítanme, ya. Entonces, les voy a dar un poquito del contexto histórico, que se ha sabido, que se ha hecho a lo largo de la historia, unos datos de la actualidad, cómo se va a justificar la posibilidad que exista este diagnóstico, qué estrategias se han propuesto, y finalmente vamos a cerrar con la discusión. Entonces, para hablar un poquito de la historia, eh, claramente desde épocas muy antiguas, desde que empezó el análisis de la filosofía, la conducta, las teorías psicológicas, se ha ido hablando de ciertas conductas llamadas como adictivas. Sin embargo, de las que tengamos un registro bibliográfico un poco más consistente, entonces nos remontamos un poco hasta finales del siglo XIX, en la cual se empezaba a hablar de la asociación de algunos alimentos en particular con adicciones, entiéndase más hacia la parte del cacao, el chocolate, el maíz, y alimentos que pueden ser un poco más habituales, pero se les asociaba un poco con esta conducta adictiva, señalándolo como un patrón de consumo en grandes cantidades y con una necesidad continua. Ya hacia 1932, desde la rama del psicoanálisis, un poco más específico, el doctor Wood nos empieza a hablar de la diferenciación entre el consumo de alimentos en la parte compulsiva, asociado pues a estados melancólicos principalmente o maniáticos, y diferenciarlo de la que sería conducta netamente adictiva, pues ya con todas las implicaciones que esto tendría. Hacia 1950 aparece en la literatura por primera vez en una revista indexada el concepto de los diagnósticos de adicción a la comida y cómo estos podrían estar relacionados con la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, entiéndase obesidad, hipertensión, diabetes y demás. Hacia 1960 empieza un nuevo abordaje terapéutico, pues ya conociendo los mecanismos de los 12 pasos que tenemos en Alcohólicos Anónimos particularmente o en Narcóticos Anónimos. También surge esta iniciativa de Overeaters Anonymous, que básicamente va a tratar de trasladar todos estos modelos de tratamiento a la adicción a la comida. Hacia 1980-1990 ya empezó un poco más a involucrarse toda la parte de considerar otras condiciones, pues podemos llamar trastornos de la conducta alimentaria, y su relación que puedan tener con las conductas, con los patrones adictivos, entiéndase la anorexia, la bulimia nerviosa y la obesidad, empezando a diferenciar. Va a haber muchos de los autores que van a incluirlo y hablar que estos sean directamente asociados, es decir, todos los anoréxicos, todos los bulímicos o todos los obesos, sí o sí son adictos a la comida. Esto se va a ver un poco ya discutiendo y va sacando, sino tratar de evitar de generalizar todos estos casos. Ya hacia la década de los 2000, 2010, las últimas 2 décadas, ha empezado el número de estudios ha incrementado de manera significativa, a su vez asociados con otros hallazgos, destacando en este momento principalmente el síndrome de deficiencia de recompensa, que vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Listo. En esta gráfica básicamente les quiero mostrar cómo ha crecido el número de publicaciones de una manera exponencial en las últimas 2 décadas, que es precisamente lo que nos está llevando a que hoy tengamos la discusión si realmente existe una adicción a la comida. Algunos datos. Según los estudios revisados, la prevalencia en la población general adulta puede estar entre el 0 al 25.7%. Sin embargo, en la población clínica, es decir, en todas las personas que alguna vez han requerido algún tratamiento, alguna intervención por un trastorno de la conducta alimentaria o similar, tienen una prevalencia de entre el 56 al 100%. Acá es donde yo les digo que generalmente se tiende un poco a integrar y a combinar estos grupos de adicción a la comida y trastornos de la conducta alimentaria, con una prevalencia que es principalmente, que es más marcada, perdón, en mujeres, siendo del 6 al 21%, en comparación a los hombres, que tiende a ser hasta incluso la mitad.
En población infantil también hay una prevalencia significativa, siendo en niños adolescentes del 12 al 15% y en aquellos que tienen un IMC elevado de hasta el 19%. Pero ya teniendo estos datos presentes, ¿por qué estamos entonces hablando de una adicción? ¿Qué es lo que nos hace llevar? Si la comida es algo tan fundamental en nuestras vidas, si lo necesitamos sí o sí para subsistir, ¿por qué podríamos ser adictivos a esto? Se ha evidenciado ciertos cambios, cierto curso clínico similar a los trastornos por consumo de abuso y abuso de otras sustancias, entre los que destaca pues la pérdida del control, el pobre control de los impulsos, la necesidad de tener una ingesta mayor, a pesar de tener ya haber pasado cierto nivel de saciedad y ya requerirlo de solo por consumo. El craving, la alteración social que nos va a generar, toda la disfuncionalidad y el uso continuo pese a las consecuencias, aquí remarcando más allá de solo las consecuencias que vamos a tener en la parte social y familiar y laboral, también nos sube un poco hasta todo lo que va a estar relacionado con las enfermedades crónicas no transmisibles y ya los criterios fisiológicos, que es lo que se está tratando de ir desmenuzando y conocer cómo las sustancias nos pueden generar tolerancia, nos puede generar un síndrome de abstinencia. Pero ¿qué la hace adictiva? Realmente, como les mencionaba la pregunta, entonces la gran discusión aquí es que si yo lo necesito para vivir, ¿cómo puedo ser adicto a eso? ¿Qué es lo que pasa? Los estudios que se han ido realizando nos hablan un poco de que hay dos grandes tipos de alimentos, los alimentos ricos en grasas, los alimentos ricos en carbohidratos. Los alimentos ricos en grasas que tienen un cierto nivel de palatabilidad, es un término que se ha encontrado mucho en esta literatura, y es decir, que son alimentos deseables para el consumo, tienen una alta palatabilidad, sin embargo no tienen tanta factor de riesgo, no tienen tanta relación con generar una adicción en sí mismo. Sin embargo, cuando hay una combinación con ciertos carbohidratos, en particular azúcares añadidos, ya ahorita hablamos un poco más de eso, esta combinación va a ser fundamental para darle un potencial adictivo a ciertos alimentos. Acá la pregunta entonces pasaría a ser, ¿influye el tipo de carbohidrato involucrado? Pues acá, ¿qué es lo que pasa? La literatura nos ha demostrado que la glucosa, pues es una molécula fundamental para el metabolismo y para nuestro funcionamiento. Está relacionada con muchas actividades necesarias. Principalmente incrementa la oxigenación sanguínea en áreas de control ejecutivo, corteza prefrontal, control de los impulsos y demás, en general, además de todo el funcionamiento, y hace una adecuada reducción del flujo sanguíneo regional en las áreas que están encargadas de modular tanto el apetito como toda la vía del mecanismo de recompensa y que se ha demostrado principalmente en modelos animales, en modelos humanos todavía esto está muy crudo, es que la fructosa al superar ciertos niveles que generalmente en los alimentos, en los azúcares añadidos y van a estar muy elevados, nos va a llevar a una supresión de las vías de señalización de estas zonas, es decir, nos va a limitar toda la parte del control del apetito, nos va a alterar la parte del mecanismo de recompensa y además nos está promoviendo la hiperinsulinemia, particularmente en el ayuno, y la hipertrigliceridemia, que todo esto va a generar una cadena de reacciones que nos va a llevar a un bloqueo del paso de la barrera hematoencefálica de la leptina, lo cual nos puede predisponer a una posterior tolerancia y abstinencia. Esto es acá muy fundamental y es uno de los pasos, podríamos decirlo, más significativos que se ha dado en el estudio de particularmente qué moléculas nos están llevando a que alimentos puedan ser adictivos. ¿Y cuál sería el real problema acá? Los alimentos ultraprocesados. Entiéndase por alimentos ultraprocesados aquellos productos precisamente fruto de una investigación, de un proceso industrial que van a contener 5 o más ingredientes, entre ellos destacando hasta el momento otras moléculas que aún están en investigación, resalto de pronto un poco el glutamato monosódico, sin embargo no se puede demostrar nada particular, y los azúcares añadidos siendo uno de los temas más discutidos. Todos estos tienen lo más importante de estos es que están altamente relacionados con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Y aquí va a surgir una nueva discusión que es tratar de diferenciar qué es un alimento, es decir, todo lo que va a ser necesario para mi funcionamiento y para mi vida, y qué son los aditivos, que son, como su nombre lo indica, precisamente algo agregado que me va a alterar la calidad de la comida y seguramente me va a predisponer a que este alimento pues ya se altere su patrón de consumo y pueda ser adictivo. Hasta el momento lo que más se tiene discusión, vuelvo y repito, van a ser los azúcares añadidos. Por otra parte, otra discusión que se puede ver es el concepto de adicción a la comida, entiéndase a lo que ya les he ido mencionando, o adicción a comer, que sea algo meramente conductual. ¿Qué es lo que pasa? Esa parte de la adicción al comer, algunas entidades como Neurofast han hablado de esto y han tratado de exponerlo desde la perspectiva de
es un alimento y es fundamental para nuestra vida. No podemos ser adictos a algo que sea un alimento en sí mismo. ¿Qué es lo que pasa? Pues ya esta discusión ha tenido un poco de falencias en cuanto a que, por ejemplo, la cafeína, que es un producto natural, no tiene ninguna sustancia adicional, pero ya se ha demostrado el potencial adictivo que esta tiene. Sin embargo, pues para las personas que promueven esta postura de adicción a comer, simplemente excluyen la cafeína y no la consideran como, la ponen como una excepción a la regla, pero aún así defienden esta postura, lo cual en ciertos aspectos puede ser un poco incongruente. Bueno, y ya mencionando todo esto, ¿cómo se cree que podría estar pasando y cómo podría generarse este proceso de adicción? Bueno, les repito, esto es más que todo mostrado en algunos modelos animales, pero lo que se ha hablado es que tenemos de base una vulnerabilidad genética, entiéndase muchos aspectos, algunos que no se han identificado, un síndrome de deficiencia de recompensa, los cuales nos puede predisponer a una conducta de alimentación compulsiva o el binge eating, que también se encuentra mucho en la bibliografía, que nos va a llevar a una predisposición, a un efecto de downregulation en los receptores de 2. Todo esto que nos va a llevar a un aumento de la impulsividad, a una disminución en la respuesta inhibitoria, y lo cual nos va a llevar nuevamente a un sobreconsumo de toda esta comida que les mencionaba es palatable, y esto nos lleva a un aumento en la liberación de dopamina, particularmente en el núcleo accumbens en el área tegmental ventral, y lo que se ha demostrado en estos modelos es que el consumo crónico de los alimentos puede llevar a un efecto de downregulation de los receptores 2, lo cual nos puede asociar mucho a toda esta parte de tolerancia, craving, y lo que ya consideramos como un trastorno adictivo, y esto nos llevaría precisamente a un círculo repetitivo en el cual pues ya se empezarían a desencadenar todas las consecuencias tanto físicas como a nivel social y funcional. Entre otros factores asociados que se han identificado, lo que les mencionaba, una mutación en el TAC1, el cual está encargado en la producción de los receptores de 2, lo cual se ha demostrado una asociación con obesidad y con trastorno de uso de sustancias, y esto es lo que nos va a hablar del síndrome de déficit de recompensa, que básicamente, como su nombre lo implica, al haber una pobre expresión de los receptores de 2, va a haber una pobre activación del mecanismo de recompensa, y va a generar cierto nivel de vulnerabilidad ante diferentes sustancias que al promover esta activación y a tratar de estimular los pocos receptores que se vayan presentando, pues me va a predisponer a una conducta adictiva. Además de esto, otros polimorfismos en otros genes de dopamina, los cuales nos pueden alterar los transportadores y los COMT. Y a nivel hormonal se han identificado algunas alteraciones en el eje hipofisario podrenal, y la desregulación en toda la parte del factor liberador de corticotropina, particularmente en la fase de abstinencia. Todas esas alteraciones nos van a asociar a todo el estrés, la ansiedad y demás que se pueda generar en esta fase. Teniendo todo esto mencionado, y precisamente para tratar de esclarecer un poco la dificultad en la identificación que se ha generado en los diferentes estudios, porque hablamos de adicción a la comida, pero cuáles son los umbrales, en qué momento yo voy a decir esta persona puede ser adicta o esta persona no puede ser adicta. Se han desarrollado diferentes escalas, se han hecho múltiples estudios, pero se puede ver una marcada diferencia, una marcada representación de la escala de Yale de adicción a la comida en la literatura. Esta escala surgió aproximadamente hacia el 2009, cuando ya se incluyeron y se explicaron un poco más los criterios diagnósticos para el trastorno por uso de sustancias. Y lo que lograron hacer los autores fue hacer una traducción de los criterios diagnósticos mediante ciertos niveles de preguntas. Entonces, para cada criterio diagnóstico va a tener entre 1 a 4 preguntas. Estas preguntas me van a dar un resultado, yo tengo que computarlos y me puedo hablar si estoy cumpliendo el criterio o no. Se han hecho versiones simplificadas. Cuando salió el DSM-5 se hizo a su vez una adaptación, y ya se han hecho adaptaciones a población infantil y ya se ha hecho una validación a la versión en español. Esto es lo que nos ha permitido tener los datos que les iba mencionando al comienzo de esta charla. Esta escala todavía no tiene un uso ampliamente distribuido en contexto clínico, se ha utilizado principalmente en algunos estudios, ha demostrado, pues como todas las pruebas psicométricas que tienen estos niveles de confiabilidad de la estructura, de validez interna, de validez convergente, se ha demostrado que tiene un uso adecuado de índices de 0,9, 0,97, en comparación a la versión de la del 2.0, que es la del DSM-5, a la del DSM-4, mejoró la consistencia interna y lo que les decía, en comparación a otros indicadores, ha mejorado la validez convergente. Todo esto nos habla de que está identificando de poder estar identificando de manera adecuada una adicción a la comida.
Acá les traigo los ejemplos, están las preguntas, los que en algún momento quieran ver el cuestionario, nos arroja ciertas preguntas y nos da una puntuación que va de nunca a todos los días. ¿Y esto cómo funciona? También nos da la tabla en cómo vamos a computar las preguntas en relación a los criterios diagnósticos. No voy a ahondar mucho en esta parte, se los dejo con un puntapié de pronto o una base para que ustedes puedan investigar más adelante. Además de esto, ¿qué ha pasado? Como les venía mencionando al comienzo, se ha asociado mucho con otros trastornos. Y ya teniendo en cuenta los criterios diagnósticos de la IFAS, que nos permite de pronto integrar un poco más todos estos grupos poblacionales, nos ha dado también otros resultados, entre los cuales se encuentra que la mitad de las personas que cumplen los criterios de DSM para trastorno por atracones también cumplen los criterios de la IFAS. Y todo esto es asociado pues ya con otro que les sigo mencionando, enfermedad crónica no transmisible, obesidad, además de otros trastornos como depresión y trastornos de personalidad. Al día de hoy se han realizado muchas propuestas terapéuticas. Ha habido gran dificultad, particularmente por lo difícil que es poder, perdón la redundancia, poder agrupar realmente los grupos de adicción a la comida. Basándose un poco en esta escala de la IFAS, ya se han desarrollado manejos a nivel farmacológico como no farmacológico. A nivel no farmacológico se habla del control de la obesidad, pacientes con obesidad mórbida, eventualmente el desarrollo de cirugías bariátricas. Se ha visto que puede haber un aumento en un efecto de upregulation de los receptores D2, lo cual podría favorecer toda esta parte del mecanismo de recompensa que se ha teorizado. Terapia cognitivo-conductual, lo que ya les había mencionado antes, el método de los 12 pasos, y técnicas de estimulación cerebral. Sin embargo, hasta el momento son muy pocos los estudios que se han realizado en muchos no son congruentes, tienen muy pequeñas muestras, entonces aún es muy difícil definir. Y en cuanto al manejo farmacológico, perdón, ya desde hace varios años se ha hablado de la relación que hay entre la naltrexona y el bupropión para el manejo de la obesidad. En algunos casos se ha evidenciado que después de 56 semanas, a diferentes dosis de combinación entre estas, se logra una reducción del peso de más del 5%, en asociación a una disminución en el impulso y en toda la parte del binge eating. Nuevamente, esto aún está muy en desarrollo, no hay nada concreto, entonces precisamente esto es parte de las cosas que hay que ir ahondando más y más conforme nosotros vayamos desmenuzando más las vías por las cuales, en caso de ser cierto, podríamos hablar de adicción a la comida. Ya pasando toda esta parte, les quiero entonces traer la discusión que se ha dicho tanto a favor, que se ha dicho en contra, todavía es muy controversial y lo que quiero a ustedes es, no quiero que se casen con una misma idea, que después de esta charla lo único que les genere es la duda y empiecen ustedes a investigar, de aquí pueden salir múltiples trabajos de investigación, incluso temas. Y es algo que me parece muy interesante favorecer esta discusión y pues todo siempre orientado a tratar de abordar de manera adecuada a las personas. ¿Qué argumentos han surgido en contra? Precisamente la evidencia ha sido muy poco convincente y no ha habido una manera de hablar de un agente causal. Se teoriza que el glutamato monosódico, que los alimentos altos en calorías, que los carbohidratos, que la fructosa, pero en sí todos estos son en modelos animales y realmente no se ha podido hablar de una vía específica en comparación con como se ha hecho con otras moléculas. Entonces acá es uno de los puntos débiles de esta teoría. Además de eso, pues hay una alta discordancia en la asociación con los demás trastornos alimentarios, y pues la parte de obesidad. Acá ha sido muy importante, ha sido uno de los puntos críticos por lo que les mencionaba. Se tiende mucho a decir que todas las personas que tienen estos trastornos son adictos a la comida, o todas las personas que tienen un índice elevado, y esto no es así, pero esta discordancia, el no llegar a un punto de acuerdo es parte de lo que ha puesto en duda esta teoría. Eh, no se ha logrado mostrar la mayor cosa en modelos humanos. Los estudios que se han realizado son principalmente con resonancia magnética funcional. Sí se ha demostrado cierto nivel de respuesta, aún así no se ha logrado pues, el avance que se ha hecho con otras cosas. Y principalmente los estudios carecen de calidad y son altamente contradictorios. Todo esto pues nos lleva a quedar en un punto relativamente muerto que hay que profundizar. Argumentos a favor, lo que ya has hablado. Se han visto casos en personas con obesidad, dificultad para limitar la ingesta, que incluso después de procedimientos quirúrgicos, porque si bien lo que les mencionaba, una opción es la cirugía bariátrica, pero entre el 5 y el 10% de estas personas aún así no logran tener un adecuado control de la ingesta. Entonces sí sabe que hay algo más, que hay que tratar de ahondar, que hay algo que se debe estar alterando a mí y de una u otra manera podemos intervenir
una vez lo identifiquemos. Como les hablé al comienzo de la charla, ya se han visto cursos clínicos que son comparables con los de un trastorno de uso de sustancias. Vemos tolerancia, vemos dependencia, vemos craving, vemos todos estos síntomas que ya hemos logrado identificar en otras sustancias, como lo hemos hablado en las charlas que ya se han visto. Entonces, sí hay una correlación clínica. Lo que hay que hacer acá de pronto sería tratar de centrarnos netamente en la adicción a la comida, pero eso solo se logra mediante investigación. Lo otro que pues sería en respuesta a la teoría, al argumento de decir, perdón, que no hay una molécula en particular, es que también puede ser eso, que simplemente más que una sustancia en específica, la mezcla sería la clave. Por ejemplo, que ya les había mencionado en la comparación entre los alimentos solo ricos en grasas y solo ricos en carbohidratos. La mezcla es lo que genera un alimento que a su vez es más palatable y así podría tener un mayor potencial adictivo. Y lo que ya les mencionaba, que es posible presentar manifestaciones similares a otras conductas y aún así diferenciarse de estas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que lograr abordar de una manera individualizada para comprender mejor cada caso. Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué deberíamos tratar? Nada, investigar más, hay que buscar más evidencia empírica, ya sea para que nos digan, no, efectivamente no hay nada aquí, o que realmente esta molécula es la que nos está causando. Hay que hacer un adecuado abordaje sistemático enfocado en la ingesta, tratar de diferenciar pues, la sobreingesta de la adicción, lo que les digo, nunca generalizar. Hay que ir más allá, no nos podemos quedar con las similitudes que hay con el trastorno por uso de sustancias, hay que identificar patrones propios. Ya hay múltiples desarrollos, múltiples estudios clínicos, particularmente podría hablar en el caso de la doctora Gerhardt, que es la que más ha desarrollado pues toda esta escala de Yale y demás, que ya van haciendo, adelantando un poco más investigaciones en tratar de identificar patrones propios. Hay que redefinir, más allá de la cantidad, el tipo y el patrón de la comida son relevantes. ¿Esto qué hace referencia? Por ejemplo, algo que cuando entra esta discusión con las grandes industrias del decir es que un alimento, yo desarrollo este alimento y este alimento pues en sí mismo ya tiene toda la cantidad calórica que una persona requiere. Pero no es mi culpa que las personas estén comiendo 2, 3, 4, 5, 20 unidades más. Pero ¿qué pasaría si más allá de la cantidad de alimento es que la composición, la calidad de este alimento está predisponiendo a que la persona tenga la necesidad de comer más? Ya por lo que les hablaba de todo el patrón de palatabilidad y demás. Entonces hay que identificar un poco y más allá de la cantidad de comida, la calidad de la comida y el patrón de su consumo podrían ser clave aquí. No hay que subestimar los casos. La ingesta excesiva no necesariamente lleva a obesidad. Ya tenemos los casos, por ejemplo, de la bulimia nerviosa. Entonces, la bulimia, perdón. Entonces, pues aquí hay que saber diferenciar. Como les digo, no hay que generalizar, hay que analizar muy bien cada caso porque el hecho de que yo tenga una persona con un IMC normal no quiere decir que pudiese existir una adicción a la comida. Esto sería todo. Es un abrebocas para todos ustedes para que podamos profundizar mucho más en este tema, en estos nuevos diagnósticos precisamente en un ámbito académico como este. Me parece fundamental que nos estemos prestando para estas discusiones. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al doctor Jeffrey, que pues fue una guía en el desarrollo de esta charla. Y cualquier pregunta que tengan que surja en el momento, con mucho gusto se las puedo responder. Muchísimas gracias, doctor, por traernos una conferencia con un tema bastante novedoso, bastante controvertido y que al día de hoy pues sigue dando tela para cortar durante la fecha de hoy. De momento pues no nos han llegado nuevas preguntas al chat. Vamos a dar un tiempo de 1 a 2 minutos. Si llegan alguna pregunta, invitamos a los espectadores a que si tienen alguna duda, comentario, puedan escribirlo por el chat y lo podemos compartir con el doctor Rodríguez.
Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Yo quiero hacer una pequeña intervención. Primero, felicitarlo. Esta charla, como la montó Ángel, podría ser una charla que perfectamente se podría dar en un congreso internacional de adicciones, de psiquiatría, precisamente porque es un tema que genera bastantes dudas, bastante también curiosidad, y creo que la manera en que lo aborda Ángel es una forma muy interesante de verlo. Es basado en la evidencia, o sea, no es simplemente por lo que yo pienso, por lo que yo creo, y eso es muy, muy importante. Les quiero comentar y compartir que esta charla nace de la rotación que hace Ángel en nuestro centro. Es un centro donde tratamos, digamos, toxicomanías, como se llamaría antes, que sean adicciones a sustancias, pero lo más relevante que nos ha mostrado el DSM y el CIE-10 en la investigación en adicciones es que cada vez más las adicciones comportamentales están tomando gran anuencia. Eso da pie para que el CIE-11, que ya está próximo a lanzarse, hable, por ejemplo, de adicción a videojuegos. Entonces, estamos ante nuevas adicciones comportamentales, pero hablábamos con Ángel precisamente en su rotación que no todas las adicciones comportamentales deberían ser tomadas como adicciones, ¿sí? Y el caso más específico es precisamente este trastorno por trastorno alimentario, adicción a la comida, comillas, como él lo nombró. Y lo más importante que deberíamos tener en cuenta es precisamente un dilema paradigmal neurobiológico clásico. Y es que nuestro sistema de recompensa, que es como la vía común a donde confluyen todas las supuestas adicciones, tanto comportamentales como a sustancias, pues nuestro sistema de recompensa sí vino diseñado para sentir placer por el comer. ¿Sí? Hablar necesariamente de adicción a la comida terminaría siendo algo, un error, por decirlo así. Lo que sí se debe empezar a tener en cuenta es adicción a componentes artificiales que lleva la comida ultraprocesada, todo lo que nos comentaba Ángel de los componentes aditivos, de las mezclas de estos componentes que sí pudieran tener una gran relevancia y digamos que funcionaran casi como una sustancia química que generara la adicción, ¿no? Yo sé que el esfuerzo del grupo de Yale ha sido muy importante generando esta escala y demás, pero si ustedes se ponen a mirar, la escala también es un paralelo directo entre el trastorno por uso de sustancias y el trastorno, digamos, por la adicción. Entonces, yo creo que esto le falta, hay cosas que nos llevan a pensar que sí, ¿sí? Como bien lo decía Ángel, la tolerancia, la misma abstinencia que se puede describir, pero sí debemos educar a nuestros colegas endocrinos, sí debemos educar a nuestros colegas deportólogos, al médico general, en que tal vez usar la palabra de adicción a la comida no es tan plausible por ahora, que es un concepto que tenemos que empezar a desarrollar, porque cuando el paciente con obesidad o sobrepeso nos llega a la consulta y le decimos que es adicto a la comida, le coge pánico a comer y estamos generando tal vez un efecto contrario al que buscamos. Entonces, sí, más bien hablar de ultraprocesados, ese parangón también que hizo Ángel entre la glucosa y la fructosa termina siendo muy interesante, porque es que nuestro cerebro sí vino diseñado a sentir placer tal vez por la fructosa, que es un medio natural, es el que encontramos en las frutas, en las verduras, pero cuando nosotros decidimos refinar la glucosa, la caña de azúcar, pues ya termina siendo un producto más químico. Entonces, interesantísimo el tema, interesantísimo cómo lo aborda Ángel, felicitarlo nuevamente y abrir estas nuevas perspectivas